El socorrista aprendiz. Con gafas de sol puestas, una playera sin mangas de color rojo, bien vestida, y un nuevo salvavidas en la cintura, tenía todos los ingredientes para preparar una buena ensalada. Eso si me apetecía sopa ensalada, porque aquel día me tocó mojar los pies en la piscina. Era el primer día de entrenamiento en el curso preparatorio de socorrista. Por fin iba a conseguir un sueño que me había propuesto desde que vi una película de natación bastante guay. Además, recién había aprendido a nadar y esto era un buen reto para comprobar que mi esfuerzo había valido la pena. En ese momento, sabía que si me iba bien en el curso, tendría un contrato de duración determinada para el último puesto de socorrista en un campamento de verano extenso y lujoso. Trabajaría codo a codo con uno de los mejores equipos del estado y la remuneración no estaría nada mal. Tampoco estaría mal la oportunidad de ganar primas y propinas. La situación marcaba todas las casillas de unas buenas vacaciones de verano. No había nada más que pensar. Me quité las gafas, me ajusté el salvavidas y me arrojé a la piscina. Durante las siguientes semanas me volqué para convertirme en un nadador apto y agilizar el proceso de aprendizaje. El instructor era riguroso y muy minucioso. Un señor mayor, pero muy fuerte, que parecía que llevaba toda su vida alternando entre la piscina y el centro deportivo. Luego constatamos que él había tenido una carrera impecable y que había escalado a niveles inimaginables, incluso hasta trabajar de socorrista personal para incluso algunos famosos y expresidentes. Sin duda, era un hombre talentoso. Pero en aquel entonces lo veía como el mandón que me obligaba a dar 300 vueltas en la piscina y a trabajar a marchas forzadas cada día para sobresalir en los ejercicios. Trabajaba como un burro. Pero el método tenía su mérito. Después de unas semanas empecé a subir como la espuma. Ganaba fuerza, velocidad y tesón. Pensando en ese momento ahora, me doy cuenta de que fue una experiencia ardua, pero también llevadera y, encima, gratificante. Me aportó fuerza de voluntad. En poco tiempo me encontré con el día de las pruebas finales. Con las dudas vencidas por el mero pensamiento de los días de entrenamiento, no había de otra. Me lancé a la piscina. Luchaba contra el mareo del agua y daba patadas con todo para acelerar. Cuando volví a alzar la cabeza, me encontré cara a cara con el instructor, con una expresión indiscernible pintado en su rostro. Suavemente se elevó, estiró el brazo, apretó el puño y levantó el pulgar hacia arriba. Lo habíamos conseguido.